Buenas noches o buenas tardes, no sé cuál es en realidad el tiempo, la hora en este momento en la ciudad de Chiclayo, pero por este medio hago llegar mi saludo cordial a todo el público literario que se reúne hoy en este evento organizado por mis estimadas amigas Matilde Granados y Mari Linares, quienes han tenido la brillante idea de reunir a la generación 2000. Bien, me han pedido un video de 15 minutos en donde pueda presentar el material de quienes por lo menos mandaron a tiempo, ¿no? Sus poemas para comentarlos un poco y servir de introducción a esta fiesta de la literatura y del lenguaje. Hablar de la generación 2000 en Lambayeque es algo discutible y nos pasaremos el día conceptualizando sobre qué es una generación de escritores y si el término se aplica a los escritores que hoy día celebran este reencuentro. Usaremos el concepto del modo más práctico posible. Aceptando que para este caso entendemos por generación de escritores lambayecanos del 2000 aquellos lambayecanos o no que aparecen en la escena literaria a partir de la primera década del siglo XXI en los espacios culturales de la ciudad de Chiclayo. Debemos recordar además que la generación del 2000 en Lambayeque fue el resultado de una apuesta de convocatorias amplias para mostrar talentos jóvenes por parte de escritores activos de la llamada generación 90, quienes empezaron a realizar eventos en la actual Dirección Desconcentrada de Cultura y en otros espacios. Todos conocemos y no hace falta mencionarlos. Uno de ellos, a quien vamos a señalar, es Stanley Vega, cuya póster fue cogida luego por Matilde Granados y los muchachos, por otro lado, los muchachos del conglomerado cultural, entre quienes estuvieron los miembros de la conocida Sociedad de la Guadaña, cuadro que luego se va a completar también con la aparición del grupo cultural Signos, el trabajo de promoción de la Asociación Cultural Caipicani, que ha liderado en el pasado nuestra estimada Matilde Granados. Aclarado esto, debo añadir que tengo muy poco espacio, me han sido asignados solo 15 minutos y no podré hacer un análisis realmente lúcido, pues ello requeriría hablar durante por lo menos un seminario de un semestre académico en cualquier universidad auténtica de este mundo. Por ello, me limitaré a intentar hacer un repaso de cada autor que figura en el material que me envió Marilina, poniendo a todos en un solo horizonte interpretativo. Primero hablaré en general. La poesía y la narrativa solamente alcanzan sentido y gloria cuando, rebasando al autor, el mensaje poético y narrativo logra obtener vibraciones en lectores de todas las lenguas a las que pueda ser traducido, de todas las culturas, de todos los talantes. Si tú puedes reír y llorar, temer, imaginar con lo que te escribió un hombre de otra época y de otra cultura, como sería por ejemplo un Molière, un Shakespeare, un Balzac, un Hölderlin, un Victor Hugo, un Baudelaire, etc., es porque estos hombres tienen ese poder, han hallado un valor, un símbolo, una frase, un mensaje que es capaz de tocar la pluralidad de los corazones. A esta condición le llamaré universalidad. Los escritores de la generación 2000, quienes aún son tan jóvenes, se han lanzado a la búsqueda de esta universalidad, del sentimiento traducible en palabras. Sentimientos profundos que se desmatizan de diferentes maneras según el estilo que vaya dando cada uno de nuestros creadores. Por ejemplo, Nanesca Alarcón, ella recurre a la percepción del cuerpo y al encuentro con el otro bajo la forma de erotismo que oscila entre el apego y el desapego al objeto del sentimiento.
Este mismo componente se halla presente en la poesía de Raúl Porras, donde está acompañado de un ambiente más rural, más bucólico, ¿no? Y menos urbano. Lo mismo podemos ver en el único poema que presenta en esta muestra Ernesto Facho. No se vale, pues Ernesto, manda solo un poema. Hay en estos poemas varias funciones actanciales que pueden analizarse siguiendo el método de Greimas, pero eso es muy extenso de seguir acá, ¿no? Y queda para los que les gusta. El intento más cerebral en esta muestra es el que presenta César Boyd, con la misa del yo insaciable, el yo. ¿Qué tema más universal que el yo? Por ejemplo, en nuestra época de egoísmo consumidor y productivo, en esta época de individualistas perdidos de su propia libertad, intentando reflexiones profundas, Boyd nos conduce por una serie de símbolos y ritos de su propia identidad. Habla de cómo la identidad se sacrifica y se pierde, y para desar este pastel ensaya la crítica social. Cuando toca, por ejemplo, el tema de la juventud, voy a leer este poema porque me parece uno de los más sociales que pueden salir de esta muestra de Boyd, ¿no? Tengo a mi hijo saliendo de la casa de la calle Los Incas. En su año de vida ya conoce el firmamento de la zona, alrededor de un rayo tibio. Lo que no conoce son las perlas de la esquina, los jóvenes drogados pidiendo dinero. Ellos antes salían de sus casas huyendo del incendio que no provocaban, que esperaban termine. No tuvieron padres que los miren salir, solo un firmamento todo suyo y el rayo más tibio de todos que temperaba su fuego. La calle les devolvía la pasividad de tránsito. Esa fue su esperanza y su caída. Desde esta perspectiva de universalidad, el conjunto de poemas más destacables, si consideramos el fenómeno de la universalidad en sí y del tema y la expresión, es la que muestra Matilde Granados, titulada Canción del Abismo. La muerte, la vida, la maternidad, el trauma infantil, la agresión, la violencia sobre los más pequeños, la vida de la familia, presidida por la imagen patriarcal del abuelo, las metáforas del vientre vacío, la incertidumbre de la gestación de las madres abandonadas, el infanticidio, las metáforas de asfixia. Todos estos componentes son los que Matilde deposita en el fondo del abismo, ¿no? En ese vientre sin alma de quien ha maltratado, abandonado o asesinado a un niño, falta el aire en este abismo, faltan cuerpos que se llenen de aire y puedan ser llevados con ese soplo hacia la luz y el movimiento de la vida. El destino es otro, la vida truncada, los cadáveres del amor, de las promesas rotas, del pasado en que la familia era el único refugio. Los más fuertes y dolientes son estos versos, pues recogen una realidad que solamente una voz femenina, como la de Matilde Granados, es adecuada para explorar y revelar. La universalidad puede alcanzarse desde un estilo intimista, que busque desarrollar su objeto de deseo y sus experiencias, tomando diferentes formas de expresión consagradas por la tradición poética. Lenguajes poéticos que tienen fuentes explícitas, en la tradición podemos hallar en Antonio Abad y Ronald Calle, tanto sus temas como sus construcciones verbales cuidan la forma expresiva recurriendo a los grandes temas y los recursos estilísticos de poetas mayores. Ambos son artesanos en este sentido y cuidan más la forma poética sin dejar de manifestar su propio enfoque y su propia imaginería simbólica y verbal. Ronald Calle me pareció al leerlo por primera vez que traduce algunos juegos sintácticos y semánticos de origen vallejiano, pero es notable como tanto Abad como Ronald Calle logran una voz propia que emerge de su cuidadoso trabajo. La
la poesía de Madeleine Sosa también cultiva el intimismo, ¿no? En ella vemos la exploración de la voz femenina que traduce experiencias, sobre todo en el plano romántico. Por otro lado, también la universalidad, desde la perspectiva del contenido y la expresión, existe una gran originalidad conceptual en los mensajes poéticos que elaboran Luis Bocelli y Mari Linares. Ambos se me antojan tan surrealistas y fantásticos como dispares en su manejo lingüístico. Luis Bocelli ostenta el tema de la amargura ante la poesía como una meta inalcanzable, por instantes metapoético. Bocelli desenmascara a los otros poetas como contrabandistas. Como contrabandistas del verdadero arte. Su fraseología tiende a la elegancia de la sencillez y el cuidado de escribir eufónicamente. Su desencanto tal vez del lenguaje se revela cuando Luis Bocelli nos dice que él escribe cosas nimias, pero estas cosas están dirigidas a la comunicación de una realidad que a priori es organizada por el juego verbal del poema. En ella la sustancia de la experiencia, que como podrán escuchar en uno de estos poemas, tiene su condensación en la palabra adolescencia, porque la identidad estable y adaptada del sujeto adulto no existe realmente. No es posible o no se puede alcanzar en este mundo, en esta sociedad, que sin embargo te lo demanda, ¿no? Te lo exige como una de sus finalidades. Por esto el poeta Luis Bocelli dice que el ser humano nunca se encontrará a sí mismo y solamente le queda pintar latidos. Y eso no es algo nimio, es algo profundo y es una gran frase. Mari Linares también es una surrealista como Luis Bocelli, pero es más intimista y tiene del surrealismo el elemento lúdico. Sus poemas juegan más con el significado que con el sonido, y así tiene construcciones muy personales y apuestas que desafían el equilibrio estético. Mari Linares, por estas razones, es capaz de poetizar cualquier cosa, por ejemplo las moscas. Aquí tenemos un ejemplo de un tema que también tiene tratamientos tradicionales, como por ejemplo en Antonio Machado. Muchos recuerdan aquella copla. Oh viejas moscas voraces como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil, ¿no? En cambio Marilina lo enfoca así, ¿no? Lo tengo por acá. Marilina lo enfoca así. Acá lo tengo. Las moscas vocales humanas son criaturas que rompen las ventanas a suspiros y encienden oquedades con sus olores de muerte. Bien, Mari Linares dice en este poema: minúsculas las abejas buscan el amarillo de la flor que no he podido dibujar. Afuera, una rémora se adhiere a una horca 300 millas mar adentro. Ha escuchado el discurso de los pájaros más allá del horizonte y ha oteado la muerte. Otra vez las moscas danzan sobre el cuerpo, imitando vapores del alma y no han dejado en la casa un solo espacio bueno. Y ya vamos terminando, ¿no? Hay muchos aciertos y mucha maduración en el trabajo de los poetas del 2000. Hay, para los que continúen en esto, un lugar en la escena editorial peruana y cultural, ¿no? de nuestro país, pues el brillo del acero de sus espadas poéticas, aunque es desigual, tiene en común la intensidad, ¿no? El filo. Algunos brillan más, otros brillan menos, pero son espadas muy afiladas.
Y estas son mis últimas palabras. Quiero agradecer de nuevo a Mari Linares y a Matilde Granados por la tribuna que me brindan. Siempre agradecido también a la DDC y a todos los que siguen apoyando la promoción cultural en Chiclayo. Muchas gracias. Hasta luego.